Queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, radio y televisión en todo el país. Queridos amigos, faltan escasamente 12 días para las elecciones de esta segunda vuelta. Un llamado a todas las fuerzas políticas y a todos aquellos que estamos involucrados de alguna u otra manera como informadores, como periodistas, como comunicadores, pero también a la vez como ciudadanos, a guardar la calma, a mantener una cierta conducta que no genere mayores fricciones entre los peruanos. Ya la polarización está evidentemente clara en el Perú y eso no es bueno para una democracia. En segundo lugar, yo quería destacar, antes de presentar a nuestros invitados, la performance, la participación extraordinaria del Instituto de Radio y Televisión del Perú en estos debates. Esta cobertura nacional, y yo no es porque yo pertenezca temporalmente a este medio Radio Nacional, sino hay que ser justos y decir exactamente lo que se ha hecho. Se ha hecho un trabajo técnico, los profesionales que trabajan en estas tres emisoras, tanto Radio Nacional y Radio La Crónica como TV Perú, han mostrado una eficiencia increíble, un extraordinario trabajo de preparación, de desarrollo y de llevar la señal a todo el territorio a través de lo que ustedes han visto este domingo y el pasado, y verán seguramente con la señal de TV Perú las imágenes del próximo debate. Yo creo que ese ha sido un trabajo absolutamente técnico, de un compromiso de todos los trabajadores de esta entidad del Estado, porque esta es una entidad del Estado, no es del gobierno, que ha permitido justamente que los más de 30 millones de peruanos tengan la señal nítida, absolutamente transparente de estos debates, como seguramente serán las campañas de cierre en los próximos días. En todo caso, felicitaciones de mi parte, que yo soy, como les he dicho, un personaje temporal o una persona temporal en este medio, pero los que son aquí permanentes, que son más de 1000 trabajadores, realmente han demostrado una enorme capacidad. Esa era la licencia que quería tomarme, queridos amigos. Juan Paredes Castro, mi maestro en el periodismo, analista político. Y digo mi maestro porque así lo considero. El doctor Ángel Delgado, reconocido analista y abogado, letrado, están con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a ambos. Buenos días, Alberto. Y les voy a pedir, con la mayor autenticidad que a ustedes les caracteriza, hacer un análisis, brevemente, de lo que ha significado este debate, si consideran que este debate ha logrado penetrar en la conciencia cívica de los ciudadanos para poder decidir correctamente, bien informados, el próximo día de las elecciones. No sé, cualquiera de los dos quisiera iniciar. Sí, adelante. Mira, tan breve como me lo pides, ¿no? Para luego desarrollar otras ideas. Y tan claro como puedo ser. Te diría que hemos estado ante un primer debate de los candidatos en la segunda vuelta. El segundo y decisivo también viene el próximo domingo y yo creo que la performance de ustedes como televisión el domingo que viene probablemente sea tanto o mejor de lo que han venido ustedes ofreciendo. Te diría que el debate por sí mismo y en sí mismo no te puede decir si contiene o debió haber contenido lo que todos esperábamos, ¿no? Creo que es tan imprevisible a veces un menú temático para los propios candidatos, porque no olvidemos que horas antes del debate se había conocido este resultado de desempate que ofrecía la encuesta de Ipsos, que marcaba 5 puntos de diferencia de Keiko sobre Pedro Pablo Kuczynski. Por consiguiente, ya era un factor condicionante imprevisible hasta ese momento, que no estaba tomado en cuenta y que probablemente de una u otra forma influía en el ánimo de uno y otro. Pero la repregunta sería, ¿fue conveniente difundirlo ese mismo día? Pero dime una cosa. No, pregunto simplemente. Las agendas están puestas. El canal de televisión ya tenía en su agenda, ¿no?, sacar esa ya tenía encuesta. contratado la encuesta. Claro, correcto. porque hay una alternancia de Ipsos con el comercio.
Así como esa misma cifra, esos mismos números de la encuesta podían haber estado temprano en el diario El Comercio. Claro, aunque esto fue ¿no? de acuerdo a la Así información contratada por América Entonces, Televisión. bueno, una decisión, digamos, distinta podría haber sido de que se conociera eso después del debate. Se dijo, creo. Pero ya era después muchísimo. Correcto. Pero lo cierto es que creo yo que los debates necesariamente transmiten, ¿no? Muchísimos condicionantes en función del voto. Yo creo que el debate último, como el debate del próximo domingo, va a jugar un papel importantísimo en la determinación del voto, pero ya en ese escaso margen que todos estamos viendo de definición, porque ese margen de votos blancos e indecisos que ahora está marcando un 12%, probablemente para el domingo sea apenas un poco menos. ¿No? Apenas un poco menos. Correcto. A ver, vamos a Yo creo que, a ver, las cosas por parte. En primer lugar hay que señalar que el debate en sí es un hecho positivo, es parte de una cultura democrática que le ofrece a los electores la posibilidad de conocer que quienes están disputando la primera magistratura del país puedan confrontar sus ideas. Y eso es positivo 100%. A veces yo escucho algunas críticas que creo yo pecan de perfeccionistas. Siempre le piden a los debates más de lo que pueden dar, y eso siempre podría ser dentro de una visión ideal, pero creo que no menoscaba la importancia prístina de un debate como un encuentro de opiniones para que en democracia se pueda decidir. Desde ese punto de vista, yo creo que el debate ha sido positivo porque hemos podido no solamente percibir los planes de gobierno que de alguna manera quienes hemos estado siguiendo este proceso electoral lo veníamos haciendo ya desde la primera vuelta, en estos 2 meses de la segunda, a través de los voceros de los candidatos al Parlamento, etcétera, sino fundamentalmente las actitudes, la disposición, esa fuerza anímica que conecta al líder con las multitudes y que le genera esa confianza esencial que se transforma en un mandato político para poder gobernar. Yo a veces discrepo con aquellos que creen que el debate se confunde con un acto académico, donde se van a confrontar si lo que hay que hacer es bajar la tasa de tal impuesto del IGB un punto, o vamos a trabajar para que tal porcentaje del PBI se destine a tal actividad o no. Ese debate tiene su lugar y yo creo que tiene su público, pero no se confunde con la lucha política en la cual los elementos de pasión, las cuestiones subjetivas y emocionales cumplen un rol fundamental. Y repito que lo que en última instancia el elector elige en el Perú y en cualquier parte del mundo es una persona en la cual se pueda confiar. Y la confianza no está necesitada por las cifras y por los hechos, sino también por esa conexión subjetiva que se establece entre el líder y la comunidad para poder justamente gobernar. Yo creo que y la pregunta es para los dos. Claro. No, lo que esperamos todos es una mayor aproximación entre el interés que tienen los candidatos de ganar votos, naturalmente. Los candidatos están peleando, en este caso, voto a voto, su aspiración a llegar a la presidencia. Por lo tanto, ellos quieren que los debates sean o constituyan la gran oportunidad para ganar votos. Pero los electores, los ciudadanos, lo que estamos esperando es que nos digan cómo van a gobernar, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una brecha, ¿no? Porque hasta la propia Constitución no establece obligatoriamente la presentación de propuestas. Pero, sin embargo, esa brecha todavía es grande entre quienes esperamos escuchar cómo piensan gobernar el país y mientras ellos están pensando cómo ganan esta elección. Después de esta apreciación que es muy casi personal, pero yo después le voy a hacer preguntas directamente vinculadas a la temática del próximo debate, pero yo tengo 2 observaciones. Una, que a mí me parece, puede ser que esté equivocado, pero me parece que los moderadores no deberían ser periodistas. Esa es mi opinión. Es mi opinión, ¿eh? Ustedes dirán si estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada periodista defiende
probablemente su intención, todo periodista, es buscar cómo resaltar una noticia, entonces ahí aparecen ciertos rasgos de una, no digo manipulación, pero sí de una tendencia. Y la otra es, este formato no me parece el más conveniente porque se le ha entregado a ellos, dice, esta es la temática, desarrollenla y luego léanla, ¿no? Más o menos. Pero el debate, lo interesante es saber la espontaneidad del candidato, de la capacidad de estadista, de la capacidad de poder manejar crisis, de que exista un panel que le pregunte a ellos, o sea, que les pregunte, ¿no? Con personas muy, muy bien, con gran capacidad de formular argumentos, pero que los pongan en aprietos para ver cómo salen de ese aprieto. Son dos aspectos que yo considero que en los debates debería existir. No sé si me estoy equivocando. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, quisiera recordar yo algo sobre eso. El 2001, cuando definen la presidencia en el debate Alan García con Alejandro Toledo. ¿Estuviste ahí? Sí, claro. El formato fue interesante porque se nombró un moderador, pero hubo un panel con 3 periodistas. Exacto. ¿No? Me acuerdo haber estado con Juan de la Puente y con Zenaida Solís, me acuerdo. Ajá. ¿No? Pero los posteriores debates han sido simplemente con moderador. Y quiero remontarme yo al primer debate histórico de la televisión entre Richard Nixon y John Kennedy, donde el panel periodístico fue la gran novedad, pero donde los periodistas son invitados para preguntar. No para opinar, sino para preguntar. No para moderar. Moderar, claro. No para moderar. Exacto. Entonces, esa conversión del periodista en moderador, claro, es mucho más complicada. Es mucho más complicada. Ahora, suele invitarse a periodistas quizás por su dominio de escena o por su experiencia en el manejo de la televisión. Entonces coincides conmigo en eso. Coincido contigo en que no necesariamente el moderador tendría que ser un periodista. Correcto. No necesariamente. Pero sí estoy del lado de pensar que es muy importante un panel de periodistas para jugar un papel muy importante. Yo estoy de acuerdo. Porque eso dinamiza un debate. Yo estoy de acuerdo porque, y repito, creo que el formato actual es uno que privilegia el conocimiento que tienen los candidatos de la temática que están esgrimiendo. Sí. Y eso francamente es casi obvio. Quienes ya llegan a la segunda vuelta tienen que ser duchos en su materia, claro. Y difícilmente van a decir algún estropicio, algo totalmente equivocado que cambie la cuestión. Por eso que el debate se vuelve un poco a veces monótono en ese sentido. Pero tú has dicho una cosa fundamental, Alberto, y yo quiero rescatar. La gente quiere percibir la capacidad de reacción que tiene el candidato para preguntas a veces difíciles, insidiosas, y es ahí yo creo que eso tiene que ser merituado, y eso, por eso que la parte de este debate es cuando ambos dialogan, cuando uno le hace pregunta al otro, no tanto la parte positiva, que repito, es más que una síntesis de lo que dicen sus respectivos planes de gobierno. En los formatos de los últimos tiempos que estamos viendo, en lo técnico y en lo político, lo que vemos es también un uso bastante tiránico de los tiempos. ¿No? Claro. Que no deja a los expositores manejarlos. Tiempo tan Entonces, reducido, es mucho más interesante. Lo utilizan, ¿no? Para responderle al uno y al otro por lo que le puede resultar agraviante, ahí se pierde bastante. Además, tiene que haber un moderador con autoridad. Exactamente. El moderador no puede ser un distribuidor de tiempos para acá y para allá. En los debates en Estados Unidos que se están dando últimamente, que se dieron, había paneles. No, claro, hay paneles de periodistas y que no se descuida nunca en los Estados Unidos. No, claro. Pero el papel del moderador tiene que ser un papel con autoridad sobre el escenario sobre el cual se está haciendo el hablemos debate. Ahora de la temática. Quedan 7 temas, creo, ¿no? Para el próximo debate, porque se han agotado estos 4. Pero queda y según lo he leído en los editoriales del Comercio, La República, los diarios más importantes, se señala que la seguridad ciudadana parece ser el más importante de todos, neurálgico, sin duda podría alguna interesar, y ahí habría que ver qué tan hábiles son tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski para entrar en el terreno. Mira, ahí justamente en la línea de lo que estamos aquí desarrollando, no solamente las ofertas, las propuestas, sino también la transmisión de esa seguridad subjetiva, a veces emocional, de que si se tiene la capacidad y la fuerza para desarrollar esa acción que se dice y poder someter un fenómeno tan difícil como es el combate a la delincuencia. Yo hago mucho hincapié
en esos elementos subjetivos propios del metalenguaje, no las cosas que se dicen en primer plano, sino aquello que subyace y que los electores van captando a partir de las actitudes, de los gestos, de las miradas, del tono de la palabra, de cómo enfatizan las cosas. Esto es fundamental para que el electorado finalmente desarrolle una empatía y confianza de que esa persona va a desarrollar ese papel. Ese es el tema, lograr una empatía entre digamos, el candidato y el sector que lo... Porque si no hay esa empatía, todo lo demás es emocional. Es una repetición de cosas que se dicen. Pero la empatía tiene que estar establecida por la credibilidad en lo que el candidato dice, ¿no? Y el ciudadano le cree o no. Perdón, el ciudadano lo asume o no. Esa credibilidad es importante, porque no nos olvidemos que este mismo tema estuvo presente en 2011 y quien encabezaba este tema, quien lideraba este tema del problema de la inseguridad era Ollanta Humala. Porque era militar, decía Así mucho. La gente creyó eso. Claro. Entonces, lógicamente, seguimos creyendo que quien llega al gobierno es jefe de Estado. Eso. Y tú sabes que el gran problema que tenemos, y yo siempre lo repito, es que cuando tú llegas al poder tienes una jefatura de Estado de nombre, pero no de ejercicio. Porque está debilitado. Está debilitado. Pero claro que sí, porque este cruce de presidencia y Consejo de Ministros sin capacidad de gobierno, ¿no? Un primer ministro que casi no está en el gobierno mismo, o están otras personas, ¿no? Y tienes una jefatura de Estado que no tiene un ejercicio real, porque una jefatura de Estado tiene que estar por sobre toda la organización política del país. Entonces, o nos hemos excedido en la Constitución o nos hemos quedado cortos. Pero lo cierto es que tenemos una jefatura de Estado que no ejerce... Estás planteando un tema para revisar. Pero lógico. Entonces, ¿cómo ubicas el tratamiento de la inseguridad del país, no, sobre un presidente que es apenas tan par como los demás, y que como no el genera Ministerio un Público? liderazgo, es lo que pero lógico, un liderazgo. claro, como esto tiene que estar en manos de un liderazgo de Estado, de una política de Estado. A ver, ¿qué dice, entonces, no, eso es. Bueno, aquí estamos hablando muy ya bueno de lo que temas, señalas del liderazgo. Porque cómo de tú fondo. enfrentas la seguridad ciudadana, ¿no? Si no estás por encima del Poder Judicial y por eso que el presidente y por encima del Ministerio al presidente Público. Humala se le estuvo pidiendo mucho liderazgo. Que presida por lo menos el Gran Comité Nacional de Pero, Seguridad Ciudadana, claro. lo hizo un par de veces, luego se cansó y lo dejó ahí. Y Pero yo no estoy hablando de un jefe de Estado de exhortación, sino de mando. No, yo entiendo lo siguiente, yo estoy de acuerdo de que efectivamente quizás aquí hay necesidad de hacer algunas reformas constitucionales y articular mejor la capacidad del Poder Ejecutivo. En este caso concreto, mira tú, el presidente de la República tiene que entender que el tema de la seguridad es un tema multifuncional, que no es una receta técnica que pueda desarrollar simplemente la policía. No puede haber seguridad si al mismo tiempo, en simultáneo, no se coordina y se alinea lo que hace el Ministerio Público para procesar los casos que la policía conoce y lo que decide el Poder Judicial. Mira, hoy día nomás hemos visto un desencuentro entre la policía y el ministro del Interior con el Poder Judicial porque se han soltado unos marcas que ellos han capturado. Entonces ellos dicen, realmente. Estamos frustrados, capturamos y el Poder Judicial Entre los los libera. tres se han hecho la culpa. En consecuencia, el tema no es pues un tema sectorial, ni siquiera del ministro del Interior. Y por eso es entonces el rol del jefe de Estado con una capacidad de movilizar los distintos activos y fuerzas nacionales para provocar un resultado en un tema que tiene múltiples facetas. Acá viene la pregunta. Tiene múltiples la percepción facetas. que tienes. Entonces tú no puedes estar ofertando un liderazgo en campaña electoral, ¿no? Capaz de hacer las cosas y luego cuando te sientas en el señor presidencial no eres lo que eres. Entonces ese es un problema. Es un problema. Por eso, entonces ahora el tema que hemos planteado y que lo han planteado ustedes básicamente es crucial. Claro. Pero lógico. Porque un jefe de Estado se supone que no solo es un estadista, pero que mira, tiene que ver el horizonte del Estado, ¿no es cierto?, para saber dónde tomar la mejor decisión. Pero ahora tú estás hablando de una articulación mayor. Pero claro, por supuesto, porque nos estamos olvidando de que una de las grandes reformas del país no es la que tienes que hacer en el Congreso, no es la que tienes que hacer en el sistema electoral, sino la que tienes que hacer en nuestro sistema presidencial. El Ejecutivo. ¿Ya? Porque el sistema presidencial tiene ese hechizo encantador
de que el jefe de Estado que llega ahí es jefe de gobierno, jefe de Estado, Pero esa no es la norma que somos jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Presidencialista? Claro, pues, pero ¿qué pasa con su ejercicio cuando tú no estás sobre la organización política mayor? Cuando tú no puedes ni siquiera llamar al presidente del Poder Judicial y decirle, oye, señor, ¿qué pasa? Es que ahí hay un tema pues, constitucional, que Entonces, él es autónomo. Claro, es que no, es autónomo es que hay una en cuanto a cosa. las funciones, pero sí la labor de coordinación tareas de Estado. Pero no te olvides. En una época se creó un consejo de los poderes Pero para claro, enfrentar estos temas, y eso es válido. Porque tú tienes separación de poderes. Perfecto. Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, pero tú eres jefe de Estado. Claro. Estás sobre Encarna ellos. todo el conjunto de las instituciones. Pero no tienes que estar, pues, colgado de la brocha, ¿no? ¿Y eso crees que ha pasado en los últimos tiempos? Está pasando en los últimos tiempos y hace muchos años. Por eso es que En no este tienes. caso es evidente. ¿Por qué crees tú que nuestros periodos presidenciales terminan tan desacreditados? Totalmente, cierto, Por eso, cierto, pues. es una realidad. Ahora, no se olviden ustedes de otras distorsiones. El señor Urresti, cuando era ministro de Interior, aparecía con una respetable gorra donde decía Policía Nacional, ¿no es cierto? Sí, sí. Era el ministro de Interior. Él no era director de policía, pero casi el representante político de un sector. pero casi todo el tiempo lo vimos como director de la policía. A ver, claro, hay distorsiones emblemáticas, claro, pero no necesariamente, digamos, eso puede, no sé. Yo mira, te digo que recién a José Luis Pérez Guadalupe lo he visto prácticamente rescatando la autoridad de ministro del Interior, la autoridad política, digamos. Y separando lo que es una dirección de policía. Entonces, ahora estos dos candidatos, usted como observadores, imparcial, porque usted me imagino que ha sido claro. ¿Tienen esas características que menciona, que deben reunir, que menciona, que ambos ustedes han hacen sus propuestas del caso, tienen gente calificada en ambos equipos, hay gente con experiencia, hay ministros del Interior, jefes de la policía en ambas candidaturas, y en consecuencia, digamos, es lo mejor que existe en el mercado, en Lisa, para poder confrontar. Pero el tema está en la disposición y en la actitud. Otra vez yo rescato esos elementos subjetivos que conforman la decisión política. Cuando se dice falta de decisión política es que se reclama una voluntad, una fuerza integradora capaz de ir más allá de lo que establecen los reglamentos, de lo que fijan las instituciones para producir resultados con gran eficacia y poder transformar una situación negativa en lo que nosotros todos queremos. Ese es el reto de la seguridad ciudadana, que mira tú, es una de las razones fundamentales por la cual históricamente en todo el mundo se forma el Estado, para proteger a las personas. Pero ¿qué tendría, Juan? Permíteme pero que mira, te pregunte. Permíteme, porque a mí me preocupa lo de la seguridad ciudadana, porque creo que es algo que ya se está rebasando, ¿no es cierto? Es decir, cada día acaban de matar a otra persona, todos los días hay un crimen. ¿Qué tendría que hacer o anunciar dentro de estos candidatos para que la ciudadanía realmente encuentre en esa propuesta, ¿no?, una respuesta contundente, eficaz, eficiente al tema de la inseguridad ciudadana? Muy sencillo, yo creo que muy sencillo. A ver, tanto el señor Pedro Pablo Kuczynski como la señora Keiko Fujimori, lo que tienen que decir brevísimamente es: yo voy a ejercer plenamente la jefatura de Estado. ¿Ya? Probablemente falten reformas que hacer, ajustes que hacer en la Constitución para que mis atribuciones sean más fuertes de las que son. Pero yo, como jefe de Estado, voy a crear la costumbre de estar sobre la organización política del país totalmente. Bueno, eso me parece... Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces infundir una promesa de autoridad, que es lo que necesita el país. Ese es un shock de credibilidad. Exactamente. Pues, justamente cuando eso se necesita. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es ausencias, vacíos, inacciones que han generado ese desánimo y frustración en la población. Yo creo que por eso, mira tú, al lado de las propuestas técnicas que son fundamentales y sustantivas, ese es el punto de partida, tiene que haber esa disposición por parte del primer mandatario para superar las limitaciones e infundirle a la ciudadanía un ánimo de confianza con el objeto de que de poder decirle que con seguridad se va a poder remontar esta situación, por ejemplo, que la delincuencia no nos va a derrotar y que vamos a vencer finalmente. Un ejemplo de mensaje. Acércate. Si el ministro de Interior se queja de que a las pocas horas de la captura de unos marcas, un juez, seguramente irresponsable y venal, ordena la liberación de estos delincuentes, por 2 minutos. si tú ves al jefe del Estado
salir y decirle al presidente del Poder Judicial, señor, usted me destituye en el menor tiempo posible a ese juez. Pero ahí hay un problema, que No sé. siempre ha ocurrido. No, Cuando pero el presidente está exhortando, el presidente no se está entrometiendo. Ese es el Pero, tema. Y lo por podría eso decir- te digo. Y lo podría decir del siguiente modo para estar Por acorde supuesto. con el mandato constitucional de no interferencia en las competencias. ¿Cómo lo Él diría? tiene que decir, señor, acá hay un problema, investigue usted Y y sancione, resuelva. porque ellos tienen un organismo que es la La OMA, OMA, claro. el organismo calificado para investigar las conductas de los jueces. Correcto. O sea, no es que el presidente lo destituye ni le ordena, sino Así le es. dice para que lo investigue. Es una y lo procese. exhortación. Mientras la reforma, alguna vez, ojalá sea así, establezca atribuciones de jefatura de Estado que no están puestas bien. Vamos a mezclar claramente. rápidamente, opción, porque me dice producción que tengo 5 minutos. Lamentablemente este programa tiene Pero 30 5 minutos son larguísimos. Es larguísimo, claro, y tú pueden decir 5 minutos en un debate presidencial, Imagínate. Yo les hago la siguiente, pasamos a un siguiente tema que es crucial también, la reactivación económica. Claro. Ningún candidato le ha dicho a los ciudadanos en el debate que para poder cumplir con todas sus ofertas se necesita tener una situación económica más o menos estable. El escenario internacional no se les ha contado a los ciudadanos. El escenario internacional, lo he leído recientemente en el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos los organismos bilaterales dicen que las cosas se van a poner bastante complicadas. Y el Perú no va a ser ajeno a esa situación. Es decir, no vamos a estar como en el pasado llenos de bonanza. Entonces, ¿por qué no se le dice a los ciudadanos eso? Porque se les está ofreciendo de todo, pero sabiendo que el escenario puede ser complicado. Yo creo que los candidatos, yo comprendo, ¿no? Y yo creo que todos comprendemos que los candidatos están corriendo porque Quieren ganar. la competencia es dura, es durísima, y tienen que ganar ya los últimos votos que quedan disponibles prácticamente en el tiempo. Pero no nos están diciendo, como decía yo al comienzo, cuáles son los grandes retos de gobierno que tienen que enfrentar. Eso. Y entre los retos está precisamente el reto económico, que no estamos en el mejor de los mundos, tenemos Y tú lo has fantasmas en escrito el varias exterior. veces, y tú lo has escrito varias veces. Así es. Mira, yo creo lo siguiente, creo que el reto económico no es solamente conseguir la estabilidad, que es la premisa, la condición sine qua non, sino fundamentalmente retomar el camino del crecimiento. El Perú, para poder alcanzar sus metas con mira al bicentenario y más allá, ya en el siglo XXI, necesita tener determinadas tasas de crecimiento que permitan cerrar las brechas de disparidad, tanto regional como sociales, y eso implica entonces políticas inteligentes que van más allá de dejarle que el mero mercado ordene las cosas. Tiene que haber una actitud propositiva por Esa parte fijación de las metas. autoridades económicas para saber justamente aprovechar los nichos. Es verdad que hoy el escenario internacional se muestra más complicado, pero a la habilidad, a la inteligencia, es justamente buscar qué nuevas oportunidades se abren cuando se han cerrado otras. Esa habilidad es la que tiene que demostrar las candidaturas en el próximo debate. Claro, porque si tú le dices al elector, de acuerdo a lo que dice Ángel, si tú le dices al elector, te voy a bajar un poco el IGB o te lo voy a colocar no acá, sino en otro lado, lo que estás buscando generalmente es estar, digamos, detrás de sus votos, ¿no? Pero si tú le dices al elector, y a todo el país, señores, tenemos un problema fiscal, ¿no? No se asusten, pero tenemos un problema fiscal y hay que enfrentarlo de esta manera. Tenemos un problema de retracción de las inversiones Claro. y vamos a enfrentarlo de esta manera, ¿no? Tenemos un problema de recaudación fiscal. Porque aquí se habla de la maldita SUNAT y la SUNAT no tiene la culpa de nada, porque quien fija la política tributaria es el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Acá no hay ni maldito SNIP ni maldita SUNAT, ¿no? Bueno, Hay son expresiones para... son malditas malas decisiones que no se toman, ¿no? Claro, eso es indudable. Entonces yo creo que ahí hay un importante reto, ver cómo justamente con inteligencia poder revertir una situación que se pinta desfavorable hacia poder alcanzar amigos, políticas de bienestar. Queridos amigos, si este programa tuviera una duración de 1 hora o un poco más, seguramente completaríamos esos grandes deseos que tiene usted de saber, ¿no? Con 2 expertos, 2 personas que hablan no solo con ponderación, sino con propiedad, y que no andan disparando cualquier idea por ahí, sino que lo han dicho con todos los argumentos necesarios. Y creo que yo, como conductor de este programa, debo felicitarme de tener 2 invitados de lujo
el día de hoy, que han logrado, solo 2 temas que hemos tocado básicamente de fondo, ¿no? Seguridad ciudadana y activación económica, la reactivación económica, temas centrales. Necesitamos elegir un jefe de Estado, no solamente un presidente. O sea, no un candidato que por aquí, que por ahí se presente, sino un jefe de Estado. ¿Cuántos de los 18 se presentaron que tenían esas características? No lo sé. Pero ese es el tema. A ambos, doctor Delgado, Juan. Muchas gracias. Realmente han contribuido muchísimo a la democracia con su participación. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias, TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.